Amén. ¿Verdad? En este día, ¿verdad? Vamos a tener el segundo estudio de lo que es el tema, de lo que es la serie, lo que es la serie de Derivando Fortalezas Mentales. Amén. Pues empezamos nosotros con lo que fue el primer estudio. El primer estudio habló acerca de lo que era la identidad. Amén. Entonces, para poder nosotros derivar fortalezas mentales, tenemos que entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, también hablamos acerca de lo que es el lenguaje de los hijos de Dios, en la parte de lo que es la serie de Derivando las Fortalezas Mentales. ¿Por qué? Porque es importante para poder nosotros derivar fortalezas mentales que nuestra expresar sea el expresar correcto, entendiendo lo que dice la palabra del Señor, de que nuestro expresar, lo que nosotros hablamos, tiene un respaldo masivo. O sea, dice la palabra de Dios, de lo que tú ates aquí en la tierra, también en el cielo también es desatado. Y es por eso que tenemos que entender de que de la manera como nosotros hablamos, crea un impacto, crea algo que verdaderamente tenemos que cuidar. Nosotros portamos el Espíritu Santo y cada hijo de Dios tiene que reconocer cuál es la palabra que tiene que salir de su boca. De tal manera que vamos a estar hablando un poco acerca, ¿verdad?, de lo que es el llamado en este estudio, porque es importante entender de que el llamado es parte para poder uno derribar lo que son las fortalezas mentales. Amén. Así que gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Así que vamos en este momento a presentar este servicio en oración y aleluya, ¿verdad? Y que el Señor sea, ¿verdad? Añadiendo, ¿verdad? Sabiduría, ciencia, gracia y favor a través de lo que es su poderosa palabra. Amén. Oremos. Señor Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque estamos en esta noche, Señor, Padre, para Dios mío, Señor, para conocer más de tu palabra. Señor Padre, esta serie Derivando Fortalezas Mentales, Señor, es para que podamos entender, Señor, de que en nuestras vidas existen áreas de mejoras. Y estas áreas de mejoras, Señor, solamente tú, Señor, nos da la manera para poder, Señor, solucionarlas. Te pedimos, Dios, que tú soples, Señor, de tu aire de vida, de tu aliento de vida, Señor. Padre, de que tú soples, Señor, Padre, palabra de sabiduría. Señor, de que tú nos des la revelación, la iluminación para poder entender, Señor, lo que tu palabra anhela. Oh, Señor, haznos entender, Señor, Padre mío, que para poder, Señor, Padre mío, ser edificado, necesitamos derribar, Señor, Padre, todo, Dios mío, todo lo que impida el crecimiento en Cristo Jesús. Por eso, Dios mío, lo ponemos a tus manos, Señor, y dedicamos esta noche para ti, Señor, para que tú hables y bendigas nuestras vidas con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Derivando lo que son las fortalezas mentales. ¿Verdad? Si hay algo que tenemos que entender, algo, ¿verdad?, que es bien importante para nosotros poder edificar, es que muchas veces cuando nosotros tenemos en nuestros hogares, queremos remodelar lo que son nuestras casas, necesitamos muchas veces romper algunas partes del hogar para poder edificar algo nuevo. Y nosotros tenemos que entender que para nosotros recibir lo que es la palabra del Señor, lo nuevo que Dios tiene para nosotros, del diseño nuevo y original de la cual Dios nos ha dado, tenemos que entender de que tenemos que derribar unas áreas en nuestras vidas. Un agricultor, una de las cosas que impacta de la manera como va a cosechar es de la manera como va a sembrar. Cuando la persona hace una buena preparación en el terreno, coge, abona bien el terreno, coge la tierra, la pone blandita, ¿verdad? Hace lo que es el proceso para poder tener grandes cosechas. Pues entonces, así será el resultado de lo que es la cosecha. Y es por eso que parte de lo que es el propósito de Derivando Fortalezas Mentales, esto lo que va a hacer es hacernos productivos, poder identificar áreas de nuestras vidas que tenemos que mejorar. Todos tenemos oportunidades en nuestras vidas. Hay muchas personas que toman los defectos como si fueran la razón para no continuar.
Los defectos son oportunidades de mejora. Tenemos que entender el lenguaje correcto de los hijos de Dios. Vamos a examinarnos. Vamos a permitirle que el Espíritu Santo de Dios examine nuestras vidas. Como así el salmista David dijo en su palabra: examíname, oh Jehová, aún hasta los más íntimos de mí. Y eso lo que produjo a él de que Dios le dijera: necesito trabajar con eso de tu vida. Necesito trabajar con esta área de tu vida. Y eso lo que produjo es que David se metiera en oración con Dios y David pudiera trabajar con su carácter, con su vida personal, para poder ser llamado un varón conforme al corazón de Dios. Y eso está disponible para cada uno de nosotros, siempre y cuando nos pongamos en su voluntad. Amén. Así que la pasada semana estuvimos hablando, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De lo que es estas fortalezas mentales. Una de las claves más grandes de la cual nosotros dimos, ¿verdad? Esto de manera de repaso, es de que uno, para poder derribar las fortalezas mentales, uno tiene que renunciar a todo lo que es el pecado. Renunciando todo lo que es la malicia, renunciando todo aquello que verdaderamente venga de las tinieblas. Una vez que nosotros podamos renunciar a todo lo que son las tinieblas, entonces nosotros estaremos preparados, el corazón preparado, para que pueda entrar un diseño original no corrompido, de la cual va a fortalecer nuestra vida en el espíritu. Amén. Así que en esta noche vamos a estar hablando un tema que es muy importante acerca de derivando a las fortalezas mentales, y es un arma para cada creyente de la cual está en el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es ese tema de la cual vamos a estar hablando? Pues sencillo, este tema es un tema de la cual, aleluya, es acerca de lo que es el llamado. Amén. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir para el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 8. Usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver el llamado en este tema de derivando fortalezas mentales? Vamos a ver por qué el llamado es una clave muy importante para que nosotros podamos derivar las fortalezas mentales. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 8. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que ama a Jesús dice: amén. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Bendito sea su nombre. La importancia del llamado. El llamado te hace a ti entender de que tú eres formado y santificado por la voz de Dios desde el vientre de tu madre. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que para poder nosotros derribar las fortalezas mentales que el enemigo hace a nuestras vidas, nosotros tenemos que volver a la palabra que Dios nos dio a nuestras vidas. Y si algo que tenemos que entender es que cuando nosotros volvemos al original, vamos al día número 1. En el día número 1 está lo que es el llamado. Y si ustedes se han fijado cómo Dios le habló a Jeremías, les dijo: Jeremías, desde el vientre de tu madre yo te había separado. Desde el vientre de tu madre yo te había formado. Quiere decir de que desde el vientre de su madre ya Jeremías había escuchado la voz de Dios y ya había sido marcado por la palabra del Señor. Y en ese momento Satanás no se había metido,
porque estaba en el vientre de la madre. Ahí la palabra del Señor tocó el corazón de Jeremías. Y fue esa palabra de la cual, aleluya, que a Jeremías en el vientre de su madre pudo ser formado por el Señor y pudo ser respaldado por el Señor. Es por eso que tenemos que entender de que la palabra de la cual nosotros tenemos que poner atención no es la palabra que ha sido adulterada por las personas. Es la palabra de la cual ha sido santa dada por el Señor. Desde el vientre de nuestra madre, de nuestra madre, Dios nos había llamado. Y ese llamado que Dios nos hizo es mucho más de la cual lo que el hombre hoy en día quiere hacer. Nosotros tenemos que entender de que lo que el hombre hoy en día está hablando de nosotros es porque el hombre habla de la manera carnal y natural. Pero cuando Dios habla, habla de la manera espiritual y sobrenatural. No puede entender la capacidad que nosotros tenemos, porque ciertamente quien conoce nuestro corazón, quien conoce nuestros pensamientos, es el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es el llamado, nosotros podemos entender, espérate, si yo soy llamado por Dios, yo soy un pastor, yo soy evangelista, yo soy un profeta, yo soy un servidor, yo soy un salmista, yo soy un adorador. Y eso me hace sentir un respaldo de Dios, porque eso me marca a mí de que en esta tierra tengo un propósito. Y cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito del Señor en nosotros, nosotros podemos derribar todos los argumentos que el enemigo ponga a nuestras vidas. Y es aún estando en el ministerio. Muchas veces nosotros, jóvenes, adultos, de todas las edades, el enemigo pone situaciones al viejo que está muy viejo, al joven que es muy joven, al que está mediano, tú no sirves para eso. Pero nosotros no podemos estar pendiente a lo que es la palabra corrompida. Tenemos que buscar la palabra de la cual ha sido santificada, de la cual vino por el llamado de Dios. Tenemos que entender de que Satanás, cuando levanta una fortaleza mental a nuestras vidas, es porque él quiere impedir el llamado de Dios de tu vida aquí en la tierra. Amén. Así que el llamado te hace entender de que tú eres formado, santificado y eres voz de Dios en el vientre, desde el vientre. Dios reconoce lo que son nuestras incapacidades, que tenemos fuera de él. Aleluya, que tenemos fuera de él. Por eso, en el llamado, Dios nos acompaña y nos dice, no temas, porque quien peleará es Dios por nosotros. Dios reconoce las incapacidades que tenemos nosotros. Dios reconoce todas las situaciones que está pasando nosotros. Él está atento a cada uno de nosotros. Él sabe que nosotros fuera de él, nada podemos hacer. Pero por eso es que Dios envía palabra sobre tu llamado. Palabra sobre tu llamado. Y comienza a decir, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser adorador. Aleluya, tú con tus manos vas a sanar. Y comienza Dios a darte palabra, aliento de vida. Porque el enemigo lo que hace es levanta lo que es el desánimo, lo que levanta lo que es la desilusión, levanta, aleluya, muchas cosas para que tú te veas incapaz de que puedes manifestar la obra que Dios nos ha dado. Es por eso que tenemos que, una vez que nosotros entendamos, si tenemos en este momento fortaleza mental, recuérdale a tu vida el llamado que Dios te ha dado a ti. Recuérdale el llamado de la cual Dios te ha dado a ti. Si piensas que no eres importante, recuérdate en el día que Dios te llamó,
como Dios te amó con amor eterno. Por eso es que tenemos que entender de que para poder derribar fortalezas mentales, una de las claves más esenciales es que tenemos que reconocer el llamado. No podemos subestimar el llamado. La principal es renunciar lo que es el ministerio de las tinieblas, renunciar a todo lo que es el pecado. Aleluya, todo lo que tenga que ver con malicia, todo lo que tenga que ver con lo que es el enemigo. Luego es recibir lo que es la sangre de Jesucristo para que limpie nuestros pecados. Y luego es recibir lo que es la palabra del Señor. La palabra santa, inmaculada, la palabra de la cual no tiene corrupción ni nunca tendrá. Ahora bien, preguntémonos, esa palabra, ¿a dónde es que se dirige? Pues miren, esa palabra se dirige en 3 lugares. Número 1, irá directamente a tu mente. Número 2, irá también a tu corazón. Y número 3, irá a tu cuerpo. Por eso es que generalmente todos los ataques que el enemigo está lanzando, ¿a dónde es que van a ir? A nuestras mentes. Y nuestras mentes comienzan a coger como lechón chiquito. Y nuestro corazón comienza, aleluya, a latir como si fuera a panderetas de aleluya, que muchas veces hasta sentimos que nuestro corazón se quiere salir de sitio. Eso nos pasa a todos. Y muchas veces aún hasta enfermedades a veces mentales que vienen a nosotros y comenzamos a inventarnos enfermedades. Eso pasa aún hasta la iglesia del Señor. Lamentablemente eso pasa. Por eso es que el enemigo ataca en 3 áreas: en la mente, en el corazón, en el cuerpo, para levantar fortalezas mentales en la vida del creyente. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues miren, darle un stop a ese pájaro de la cual está atacando nuestras vidas y en el nombre de Jesucristo echarlo fuera y recibir la palabra santa de la cual Dios nos ha dado y poder hacerla por obra. Amén. Preguntémonos, ¿qué es la palabra? Ya que estamos hablando tanto de palabras corrompidas, de palabras, aleluya, ¿verdad? Maquinadas, ya que estamos hablando de todos esos tipos de palabras, ¿qué es la palabra? ¿Y por qué ese instrumento de la palabra o ese medio? ¿Y qué efecto provoca lo que es la palabra? Número 1, ¿qué es la palabra? Pues la palabra, la definición de palabra es que es un conjunto de letras que forma un significado. Yo creo que eso lo hemos estudiado, ¿verdad? En lo que son en la clase de gramática, la clase de español. Palabra es un conjunto de letras que forma un significado. Es importante entender que este significado va a crear una imagen y un efecto en la persona dependiendo la fuente de quién se origina esta palabra. O sea, que este conjunto de letras que forma un significado, esa unión de letras va a formar algo, un producto de la cual va a establecer, va a destruir, va a demoler, va a ser algo de la cual la palabra del Señor nos enseña desde el día que fuimos formados en el vientre. Por eso es que tenemos que entender que cuando este conjunto de palabras salga y llegue a nuestra vida, tenemos que buscar la fuente de quién se originó esta palabra. Tenemos que buscar la fuente de quién se originó esa palabra, porque esta fuente tiene un significado y tiene un propósito en ella. Porque cuando el enemigo desata una palabra en contra de ti, el significado va aliado a la palabra destrucción. El significado también va a ir a la palabra de derrota. El significado también va a ir aliado a la palabra de perdición. Y todo eso se llaman fortalezas mentales.
palabras corrompidas, de la cual él utiliza ese conjunto de letras con ese significado para poder que un pueblo de Dios, para hacer entender que un pueblo de Dios no es capaz de manifestar el llamado, el propósito de la cual Dios ha dado a nuestras vidas. Amén. Ahora bien, para poder entender este significado, tenemos que entender que ese significado crea una imagen y crea un efecto. O sea, que sea para bien o sea para mal. Esto va a ser algo en ti. Esta palabra del enemigo va a venir para tratar de derrotarte. Pero este conjunto de letras de la cual utiliza Cristo es para levantarte. La palabra, aleluya, la palabra hace un efecto. Por eso es que le dije que tenemos que buscar identificar la fuente de dónde es que se origina lo que es cada palabra. Tenemos que buscar el significado, tenemos que buscar el origen de lo que es cada palabra. Y eso nos dará a nosotros una idea o la totalidad absoluta de lo que es, aleluya, la raíz de esa palabra. Yo para estudiar la palabra del Señor, me gusta irme a lo que es el hebreo, cuando es el Antiguo Testamento. Me gusta ir al griego cuando es el Nuevo Testamento. Porque el hebreo en el Antiguo Testamento es el lenguaje original. Es el que te da el significado correcto original. Ese no te va a fallar. De la misma manera en el Nuevo Testamento me da lo que es el griego porque fueron sus escritos originales en el idioma griego. Y al yo ir para el idioma griego, eso me va a llevar al original del por qué esa palabra fue escrita de esa manera. Y puedo entender con mayor claridad cuál es el mensaje que se estaba exponiendo, cuál es el significado de la cual se está transmitiendo y puedo encontrar la fuente de la cual se está expresando en ese momento. Así que una de las claves es que tenemos que buscar lo que es lo original, lo que no es corrompido. Porque lo que es corrompido es algo que se había hecho que está bien, pero de alguna manera alguien lo alteró y provocó cambios no esperados. Y es por eso que tenemos que nosotros ponernos en alerta y examinar cuál es la palabra de la cual ha sido lanzado en nuestras vidas. Y cuando te digo lanzado en nuestras vidas, no significa que la que yo te estoy diciendo ahora mismo, significa que en el silencio pudo haber un acto en contra de tu vida y tú estés pensando de que ya no vales nada. O tú estás pensando de que tú no puedes hacer. Esos son ataques en forma de silencio, de la cual vienen para derribar, creando fortalezas mentales a nuestras vidas. Recuérdense que el modo de operar de Satanás es el estilo como el de la culebra. Cuando usted va al Génesis 1, usted puede ver cómo Satanás va acercándose a Eva de manera estratégica. Si usted se fija, Satanás cuando se acercó a Eva, se acercó en el momento que no estaba junto con Adán en ese momento. Y él comenzó a hablarle y comenzó a seducirla a ella a través de lo precioso que se veía aquel árbol y de lo precioso que se veía aquella fruta. Entonces eso, el producto de eso fue que creó lo que fue la corrupción, el pecado. Y Eva dijo, espérate, pues yo quiero probar eso. Si yo no voy a morir,
Pues Dios dijo que iba a morir si lo probaba, pero la serpiente me dice que no iba a morir, pues yo voy a probarlo. La serpiente, una de las maneras como ataca, la serpiente no hace ningún tipo de ruido. La serpiente no hace ningún tipo de alboroto. Si usted piensa que una serpiente va a estar alborotando para atacarle a usted, usted está equivocado. La serpiente va a ir de manera silenciosa. Se acercará a su vida de manera silenciosa. Y una vez que se acerque a usted, inmediatamente lo va a abrazar y lo va a estrangular para tratar de dejarlo sin aire. Y el aire representa lo que es el aliento. Cuando tú no sientes respiración, tú sientes que te va la vida. Y él lo que quiere es quitarle el aliento a su vida. Por eso él trata de atacar a los matrimonios, de quitarle el aliento de vida a los matrimonios, a la relación de padres e hijos, quitándoles, levantando fortalezas mentales. ¿Para que qué? Para que cuando se levantan las fortalezas mentales no puedas respirar correctamente el aire de vida, lo que es el aliento de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las maneras de la cual Él ataca a nuestras vidas y tenemos que tener cuidado. Eso le pasa, aleluya, a todas las personas porque Satanás ataca a todas las personas. A todas las personas Satanás ataca. Aleluya, a todo tipo de relación, sea de amistad, sea de hijos con padres, de hermanos, de familiares, vecinos, de todo. Satanás no le importa quién sea la persona. Él solo quiere destruir el propósito de la cual Dios ha diseñado para ti. Porque usted y yo somos herederos, somos benditos del Altísimo y portamos, aleluya, riquezas por herencia de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y Él quiere que usted no tenga esa herencia, pero usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el único que le puede dar a usted lo que son las armas para derribar todas esas fortalezas mentales de la cual vienen, aleluya, para tratar de detenerlo a usted. Tenemos que tomar las armas del Espíritu Santo, tomar la armadura del Espíritu y pelear la buena batalla. De la misma manera como Jesús tomó lo que fue, aleluya, esa cruz y lo llevó hasta el Gólgota, hasta el lugar de muerte, la cargó y la crucificó en aquel lugar para ser más que victorioso. Esa misma manera nosotros como hijos de Dios tenemos que crucificar nuestra carne, aleluya, hasta la muerte y coger, bendito sea el nombre del Señor, vivir por la fe como un hijo de Dios. Como dice la palabra de Dios, el justo vivirá por la fe. ¿Quién es el justo? Una persona que ha sido declarada por medio de un veredicto inocente. ¿Y quién declaró inocente? El Señor Jesucristo, el Padre, nos declaró inocente cuando Jesucristo murió por nosotros. La evidencia de su salvación es Cristo Jesús. Y el medio para obtenerla es la fe. Entonces tenemos que entender de que nosotros en Cristo Jesús tenemos salvación por medio de la fe. No es por lo que nosotros hagamos, es creyendo en Él. Por eso dice que el justo vivirá por la fe. Quiere decir que es creyendo de que Dios es nuestro Salvador, de que Dios nos limpió y por Él, aleluya, seremos, aleluya, galardonados hacia el reino celestial. Amén. La palabra, aleluya, la palabra significa en el griego, la palabra significa logos. Perdóneme, aleluya, en el hebreo logos. Esto significa algo dicho, pensamiento, también razonamiento, específicamente la expresión divina que es Cristo. Quiere decir que la palabra logos significa lo que es la palabra de Dios, la palabra del Señor. También palabras sinónimas que tienen
Logos es noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, aleluya, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho o mensaje. Todos estos son sinónimos de lo que significa palabra. Ahora bien, ¿por qué este instrumento de lo que es la palabra o este medio? ¿Por qué es que se utiliza lo que es la palabra? Porque las palabras son instrumentos de la cual podemos manifestar un poderío y un respaldo. Depende de la fuente de donde se origina. Quiere decir que cuando usted habla la palabra de Dios, usted está desatando una palabra de Dios con un poderío y un acompañamiento profético. Quiere decir que cuando yo hablo una palabra del Señor, estoy hablando un poderío, una palabra de un gran rey, una palabra capaz de transformar todo el lamento en gozo. Cada palabra tiene un lugar de procedencia y tiene un lugar de destino. Debemos examinar la palabra que tenemos dentro de nosotros mismos y la que sale de nosotros. También si hay algo que tenemos que entender es que el propósito de la cual se utiliza mucho lo que es la palabra en lo que es en el mundo espiritual es porque con tus manos tú puedes atacar lo físico de lo que es la persona, lo que es el exterior de lo que es el ser humano. Pero sin embargo, con la palabra, tú puedes atacar lo que son las emociones de las personas. Tú puedes atacar las decisiones de las personas. Tú puedes atacar, aleluya, lo que es su autoestima. La palabra se utiliza como un arma. ¿Usted no lo sabía? Es un arma. Porque si usted quiere derrotar a una persona, trátelo con la mente para que usted vea cómo levantándole fortalezas mentales provocan destrucciones de personas. Eso pasa también en el deporte. En el deporte eso pasa muchas veces. Cuando comienzan los lanzadores a tirarse indirecta a los bateadores, tú a mí no me vas a batear una. Y comienzan el bateador también a decirle, te la voy a sacar. Y comienzan a tratar de intimidar un sistema de intimidación y de autosuperioridad. Y todo eso viene con una fuente, ¿para qué? Para atacarte mentalmente. Para que tú sepas de que, para que tú puedas, aleluya, asimilar de que tú no vas a poder contra él. Y eso pasa en el mundo de las tinieblas para levantar fortalezas mentales. Nunca piense de que la palabra se la lleva solamente el viento. Eso es un dicho que en Puerto Rico se utiliza mucho. Déjalo, que esas son palabras que se la lleva el viento. ¿Sabes qué, hermano? Las palabras no se las lleva el viento. Las hojas sí. Las hojas sí se las lleva el viento. Depende de la magnitud de esa brisa. Las palabras llegan al corazón. Cuando una vez el oído escucha y asimila ese mensaje, tu actitud puede cambiar por completo. Un mensaje erróneo puede cambiar la esencia de una persona. Cuando tú transmites un mensaje de terror, la persona puede crear ¿qué? Desilusión. La persona puede estar en miedo, puede entrar en pánico, porque hubo un origen de la cual estaba provocando
una fortaleza mental de destrucción, y esa fortaleza mental de destrucción solamente la hace el enemigo, que es Satanás. Así que en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 19 dice la palabra de Dios: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando hablamos de lo que es, aleluya, de atar y desatar, ¿cómo es que usted ata y desata? A través de una declaración, a través de declarando la palabra del Señor. Y es por eso que si nosotros queremos traer en nuestra casa, en nuestras vidas, el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Atar todo impío en el nombre de Jesucristo y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo, renunciar a todas las fortalezas mentales. ¿Y qué tenemos que hacer también? Desatar la presencia del Señor, pedirle a Dios se manifieste con presencia, con poder, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Eso es lo que tenemos que hacer para derribar lo que son las fortalezas mentales y declarar una palabra sobre mi familia, una palabra de salvación sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis tataranietos, mis tataravecinos, mis vecinos, toda comunidad, para que pueda exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Vive Dios para siempre. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice también la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, usted ha visto todas las cantidades de espadas que hay en el mundo. Dice la palabra de Dios, hay unas espadas que usted hasta pudiera cogerse un pelo de su cabellera y tocarla así hasta lo parte en dos. Y dice la palabra de Dios de que la palabra es más cortante que todas esas espadas de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ustedes saben qué, iglesia? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una espada que es bien cortante, les voy a preguntar a ustedes, si es tan cortante esa palabra, esa espada, ¿qué fuerza usted tiene que hacer? ¿Qué fuerza es la que usted tiene que hacer? Si es una espada que es la más filosa, ¿cuánta fuerza usted tiene que hacer para poder cortar? Si es una espada que es la más filosa de todas, ¿cuánta fuerza? Ninguna, porque la palabra de Dios no corta a la fuerza, sino corta, aleluya, porque es la palabra del Señor. Mientras más nosotros estemos amolados, mientras más nosotros estemos amolados con la palabra del Señor, entonces menos fuerza tenemos que hacer nosotros. Nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de fuerza. El evangelio no se predica a la fuerza. Miren lo que le pasó a aquel varón cuando cargaba la presencia de Dios, el arca de Dios, aquel llamado Usa, que cuando el arca de Dios estaba a punto para caer porque los bueyes tropezaban, Usa puso sus manos. Usa significa fuerza. Puso sus manos, trató de levantar lo que era la presencia de Dios con sus manos y lamentablemente pereció. Y ese lugar fue llamado Pérez Usa, que significa Usa. Aleluya, cuando Usa pereció. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dígame,
¿qué espada o cuchillo usted ha visto que ha penetrado ese lugar? Es tan cortante de que tú no tienes que utilizar ningún tipo de fuerza para poder llegar. Es el Espíritu Santo de Dios que va a tocar ese corazón. Es el Espíritu de Dios que va a tocar por el efecto que tiene la palabra, por la naturaleza que tiene la palabra, por el origen que tiene la palabra. ¿Para qué? Para derivar lo que son las fortalezas mentales. Va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque en el alma y en el espíritu pueden haber fortalezas mentales en la persona. Y es por eso que es necesario que la palabra de Dios llegue a ese lugar. Porque Satanás quiere atacar con el corazón de todos los creyentes. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a decirle: no, Satanás, ataca al jabo tuyo si quieres, pero mi corazón le pertenece a Cristo Jesús. Y cuando dice la palabra de Dios que penetra también hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Ustedes saben cuáles son los tuétanos? El tuétano es el área más profundo de lo que son los huesos. Y es el área donde le da vida a los huesos. Y si nosotros entendemos de que esa palabra llega ahí, es por un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que cuando toca, darte vida. Y con ese doble filo, estirpa lo malo para poder darte lo bueno. Una de las cosas que yo me recuerdo que el hermano Pedro me enseñó a mí, de que si yo quería ver una planta frondosa, yo tenía que esmocharla. O sea que tenía que cortarle los ganchos. Y más si tenía gancho seco. Y una vez de que yo tomaba ese consejo y lo hacía, la planta en ese momento se veía fea. Pero luego de un tiempo pudimos ver el propósito del por qué tenía que ser cortado. En nuestras vidas existen áreas donde tenemos que permitir que nos corten las ramas. Y con el propósito no es que te la quiten, el propósito es que necesitas ser expandido, necesitas ser frondoso. Y eso es lo que hace Dios. Cuando toca al tuétano de los huesos, nos quiere dar vida. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted quiere saber cómo Dios conoce su corazón? Aquí está la respuesta. Porque cuando su palabra penetra en nuestro corazón, ya Él sabe todo de lo que es en nuestras vidas. Amén. La palabra tiene el poder de penetrar en los lugares donde físicamente no podemos alcanzar. Es por esto que el enemigo utiliza palabra corrompida para penetrar en nuestras vidas confusión, incredulidad, maldad, muerte, desilusión, negatividad, etcétera, etcétera. Porque todos estos son extractores que provocan fortalezas mentales en nuestras vidas. En algún momento de nuestras vidas, tal vez algo de estas palabras pudo haber venido a nuestras vidas. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por Jesucristo, por el Padre. Gloria a Dios porque Él no nos dejó solos. Ese Espíritu Santo de Dios nos alerta a nosotros. Y tiene esa palabra de Dios, ese logo y ese rema. La tiene ahí escrita en su libro para nosotros recordar quiénes verdaderamente somos. Porque cuando estamos en el mundo pasan distintos tipos de situaciones. Estamos guiando, un carro se nos atraviesa, aleluya, por poco chocamos, nos gritaron,
estás muy lento, estás muy rápido, me gritaron bruto, me gritaron necio, me gritaron medio mundo y pasas desilusión. Y eso muchas veces crea fortalezas mentales. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios, la que es santa, la que es inmaculada, y tú la lees y tú dices, estas son las bienaventuranzas de las cuales Dios nos ha hablado. Estas son las bendiciones de las cuales Dios nos ha hablado. Y tú sientes, cuando tú lees esa palabra de Dios, sientes ese frío en tu pecho. Tú sientes que esa palabra te está dando un refrigerio, un alivio. Sientes como si fuera ese buen óleo de alegría, ese ungüento del cielo, cómo comienza a tocar tu cuerpo y cómo comienza a sanar tu corazón. Aleluya. Cuando tú tomas esa palabra de Dios y la crees, la lees y la crees, tú sientes como la luz de Cristo disipa las tinieblas. Es por eso de que tenemos que estar enfocados en Cristo Jesús. Amén. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es un gran consejo del apóstol Pablo que el Espíritu Santo le enseñó. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, que habla lo necesario y lo demás, cállese la boca mejor, a fin de dar gracias a los oyentes. No debemos tomar la palabra corrompida, porque esta es la palabra que es respaldada del mismísimo infierno. O sea, una palabra corrompida es la que está respaldada por el enemigo. En otras palabras, es una palabra que tiene un original, pero fue alterado para cambiar el propósito del significado original. O sea, si Dios te dice, tú, aleluya, tienes salvación, ¿qué el enemigo te va a decir? Tú tienes perdición. Si Dios te dice a ti, tú eres amado, ¿qué el enemigo te va a decir? Tú eres odiado. Así que, aleluya, haga usted, como es la lucha libre, aleluya, desenmascare, quítale la careta al enemigo, identifíquelo y dígale, no. La palabra corrompida no es parte de mi herencia. Yo soy un hijo de un Dios que me ama y yo estoy aquí para salvación. El enemigo está perdido por orgulloso, soberbio, repugnante, por coger, maldecir la palabra de Dios y por querer ser mejor que Dios. Pero nosotros no estamos ligados para padecer ese mismo padecimiento. Somos libres en Cristo Jesús. Jesús nos hizo libres. Por eso es que dice la palabra de Dios que somos más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Así que Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor, con esto termino. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz. Miren cómo Dios piensa y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren el pensamiento de Dios hacia nuestras vidas. ¿Usted cree que esto es un pensamiento que Él tiene fortaleza mental? ¿Usted cree que Dios, pensando de esta manera, Dios tiene fortaleza mental? Miren cómo Dios habla de una manera tan libre, tan poderosa, tan misericordiosa. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz. La pregunta es, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Acaso estamos pensando en darle 2 o 3 patadas y pedradas a lo que es el hermano? ¿O acaso estamos pensando en hacer misericordia por medio de la gracia de Jesucristo? Esto provocará que podamos buscar a Dios sin tropiezo. Cuando tú estás pensando en paz y pensando en lo bueno, no en lo malo,
Esto va a provocar que tú te puedas relacionar con Dios tranquilamente. Hay muchas personas que en su mente están maquinando todo el tiempo, maquinando, hacer el mal, promocionando el odio desde su corazón internamente. Y esas personas no tienen paz. No hay paz para el impío, dice el Señor. Y cuando una persona está de esa manera, eso es un pensamiento impío. Y eso es una fortaleza mental. Está siendo esclavo del pensamiento inicuo, malicioso, con intenciones de provocar una pérdida de un hermano. Nuestra palabra, la palabra del Señor nos enseña de que nuestra guerra no es contra el hombre, es contra quién. Contra lo que es espiritual, los principados, potestades de lo que es el ejército de las tinieblas. Y es por eso que nosotros tenemos que estar alineados a lo que la palabra del Señor nos dice. Ya que si nuestros pensamientos no son como los de Dios, no le encontraremos. Imagínense. ¿Usted se cree que un pensamiento de diablo va a encontrar a Dios? Es imposible. Dios no liga, no liga lo bueno, no es lo amargo con lo dulce. Dios no lo liga. Si es amargo, es amargo. Si es dulce, es dulce. Así que renunciemos a los pensamientos de hombre y tomemos los pensamientos de Dios. Amén. Así que vamos a dejar la palabra, este estudio, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Yo sé que es sumamente interesante. Estamos hablando de lo que son, ¿verdad? Los efectos de lo que es la palabra de Dios, que ya pronto vamos a hablar para el próximo estudio, ¿verdad? Y por qué es que se utiliza la palabra. Muchas personas no entienden lo que es el ámbito espiritual. Hay tantas cosas en el ámbito espiritual que verdaderamente ahora mismito, para poder hablarle de lo que es el ámbito espiritual, hermano, yo necesitaría cerca de 500,000 años, porque verdaderamente es tan grande lo que es el ambiente espiritual, que tenemos que estudiar todos los días la palabra del Señor y buscar la revelación para que Dios nos enseñe cómo es, aleluya, lo que es el mundo espiritual. Amén. Así que vamos, aleluya, a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Nos quedamos en lo que es el tema de lo que es el efecto de lo que es la palabra del Señor. Amén. Así el efecto de lo que es la palabra, discúlpenme, y espero, ¿verdad?, de que haya sido de gran bendición este estudio, aleluya, de la cual se titula Derivando las fortalezas mentales. Amén. Esto es una serie, aleluya. Así que si usted le dio tiempo para ver lo que es WandaVision y todas esas cosas, ¿verdad? Esta serie yo creo que está mucho mejor y es una serie de la cual nos da vida eterna. Amén. Así que, gloria al nombre del Señor, vamos a hacer de pedido de oración. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos das palabras de aliento. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza. Gracias, Señor, por poder entender, Señor Padre, Señor, más de por qué es que se utiliza lo que es la palabra. Gracias, Señor Padre, porque tenemos que guardar nuestro corazón, Señor, porque hay palabras corrompidas de la cual, Señor, están en contra de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, Señor Padre, de que esta palabra, este estudio, Señor Padre, nos haga a nosotros administradores fieles de lo que es tu palabra y seamos, Señor Padre, una cuna de bendición, Señor, y seamos, Señor, fuente de bendición para todas las personas, Señor, nosotros pegados a la fuente principal que es el Señor Jesucristo. Ahora, Señor Padre mío, de los que estamos en este lugar, te pedimos que nos guardes, Señor, que vamos a nuestros hogares, a los que van a hacer cosas, guárdalos, Señor, los que, Señor, están, aleluya, en sus casas por medio de las plataformas, bendícelos grandemente, que tu presencia los abrace, los inunda, Señor Padre mío, y Señor Padre, que tú puedas, Señor Padre, tomarnos a cada uno de nosotros, Señor, y cortar, Dios mío, esas ramitas que no necesitamos para que tengamos, Señor, un árbol frondoso. Gracias, Señor, porque la gloria solamente te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.